Aleluya, enviamos un saludo a cada uno de los hermanos quienes son edificados a través de la palabra de Dios que compartimos en este lugar. Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan y vamos a tomar la palabra de Dios en Juan capítulo 4, aleluya, versículos del 27 en adelante. Dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y en el verso 39, aleluya, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Pueden tomar asiento, que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Cuántos pueden adorar el nombre de Jesús? ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Amén. La semana pasada vimos cómo el Señor saca un tiempo para tratar con la vida de una mujer. Dice la palabra: y le era necesario pasar por Samaria. Ya dijimos la semana pasada que cuando uno conoce a Dios, uno sabe y es consciente que nada de lo que ha sucedido en la vida de uno es una casualidad. Amén. Amén. En la medida que usted conoce a Dios, sabe que todo lo que ha sucedido en su vida es parte del propósito de Dios. Amén. El salmista en el Salmo 139 decía que aún cuando él estaba en el vientre de su madre, en lo oculto, entretejido, ya Dios tenía en memoria todas las cosas que luego fueron formadas. Déjeme decirle que todo lo que sucede en su vida y en mi vida forma parte de un plan y de un programa muy especial de parte de Dios. El Evangelio no llegó a su vida por casualidad, no llegó a mi vida por casualidad. Todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder es porque es parte del propósito de Dios. Amén. No importa cuánto usted haya fallado, cuánto usted haya sufrido. Esta mujer había fallado. Esta mujer, amén, todos sabemos lo que le había sucedido. Pero dice la palabra que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios, amén. Y que el Señor no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Amén. Así que esta mujer, cuando Dios trató con ella, nos dice la palabra que dejó ese cántaro que llevaba años, que no había podido dejar. Siempre volvía con el mismo cántaro, pero en aquel día lo abandonó. Cuando uno viene al Señor, hermano, uno tiene la fuerza de parte de Dios para dejar cualquier cosa que uno hasta ahora no haya podido dejar. Las cargas uno las deja a los pies del Señor. Los problemas los deja a los pies del Señor. La carga de su pecado la deja a los pies del Señor, porque Él dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Amén, gloria. Cuando uno realmente ha tenido una experiencia con Dios, uno puede levantar la frente y volver al lugar donde aparentemente nadie lo podía mirar a uno, nadie lo aceptaba, y ahora uno puede dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Amén. Por eso aquí nos dice la palabra que esa mujer volvió a Samaria, gloria a Dios. Pero la mujer que volvió no era la misma mujer que había salido. Eso es lo que hace el Señor, que cuando una persona tiene una experiencia con Dios, un encuentro con Dios, hay un cambio, hermano, hay una transformación. Amén. Esta mujer volvió a la ciudad y le dijo a los hombres de Samaria: venid y ved a un hombre que me ha hablado todo lo que yo he hecho. Amén. Esta mujer le dio testimonio a ese pueblo de lo que ella había experimentado. Amén. Cuando uno tiene una experiencia con Dios, uno la comparte con los demás. Amén. ¿Y qué sucedió? Que nos dice la palabra aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, que a partir del versículo 39, que los samaritanos de esa ciudad vinieron y creyeron en él por la palabra de esa mujer, el testimonio de esa mujer cambiada.
transformada, de esa mujer cuyo cántaro había sido llenado, tocó esos corazones. Y ellos también, hermano, trajeron su cántaro para que el Señor se los llenara. Ellos también vinieron y pusieron el cántaro boca arriba y el Señor los llenó. Y entonces ellos dicen: ya no creemos por lo que tú dices. Hermano, qué bueno que alguien nos dé testimonio del Señor y nos hable. Pero en un momento dado de nuestra vida, cada uno tiene que tener su propia experiencia. Amén. Porque va a llegar un momento en la vida que lo va a ayudar a uno a mantenerse es la experiencia personal que uno haya tenido con Dios. Eso lo va a ayudar, eso lo va a mantener. Por eso ellos ya le dijeron: no, ya no solo creemos por lo que tú nos has dicho, aleluya, sino que nosotros mismos hemos, aleluya, hemos probado, hemos experimentado que este es Jesús, el Hijo de Dios. Qué lindo es cuando usted puede decir: yo estoy en el Señor. Yo estoy en Cristo, yo leo la palabra porque yo he tenido una experiencia personal con Dios. Yo también fui al pozo y yo también me encontré con Jesús, el Hijo de Dios. A Dios sea la gloria. Y cuando uno tiene una experiencia con Dios, uno permanece. Porque aquí nos dice la palabra que el Señor se quedó en aquel lugar. Amén. Y entonces ellos dijeron: ya no creemos solamente por lo que tú dices. Ahora sabemos, esto se llama una experiencia. Sabemos, amén, que verdaderamente este es el Salvador del mundo. No solo de los judíos, del mundo, también de los samaritanos, del pobre, del blanco, del rico, del alto, del bajo, del mundo entero, de todo el universo. Este es el Salvador. Cada persona tiene que descubrir al Salvador, repito, de manera individual. Amén. Y conocerle como Salvador. Amén. Sea Dios glorificado para siempre. Y a partir del versículo 43, recuerde que Jesús había estado ¿dónde? En Judea, en el sur. Y ahora iba camino a Galilea. Recuerde que él se había criado en Nazaret, en Galilea. Por eso le conocía como Jesús el Nazareno. Pero en ese viaje, el Señor se cruzó por la vida de esa mujer samaritana y la salvó. Y salvó a los hombres y a las personas que había en aquella ciudad. Y luego continuó su viaje. Porque así es el Señor, siempre se detiene a salvar a alguien y luego continúa extendiendo la obra de salvación. Y ahora regresa de nuevo a Galilea. Recuerde que en el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas, usted va a encontrar con más amplitud lo que él hizo en Galilea. En el Evangelio de Juan, sobre todo va a encontrar lo que él hizo en Jerusalén. Amén. Aunque hay detalles como esto que vamos a ver de lo que él hizo también en Galilea. Aquí nosotros vemos que Jesús salió de nuevo hacia Galilea. Y el verso 44 dice: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Si usted mira la palabra, usted ve que donde más persiguieron a Jeremías fue en el lugar donde él había nacido, en Anatot. Amén. Donde más persiguieron a Ezequiel fue en el lugar donde él había nacido. Amén. Y el Señor dice: el profeta no tiene honra sino en su tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que muchas veces, ¿dónde nació el Señor? En Belén de Judá. Y ahora los judíos lo despreciaban, pero también lo despreciaban los galileos, o muchos de ellos. El Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Que muchas veces en el lugar donde nace un ministerio o donde Dios nos ha ungido, no somos lo suficientemente valorados. Pero mire usted que aunque el Señor no fue valorado allí en Judá o en Jerusalén o en algunas zonas de Galilea, los samaritanos sí le valoraron. Amén. Porque, hermano, siempre habrá alguna persona que valore a Dios. Siempre habrá alguna persona que tenga en alta estima lo que el Señor ha hecho por su vida. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria en esta tarde? Siempre habrá una persona que ame la palabra.
que ame al Señor Jesucristo, que ame el Evangelio. Siempre habrá una persona, aleluya, como aquel leproso que se levantará y le dirá: Señor, aunque aquellos 9 te han rechazado, como dijo la canción tan preciosa en esta tarde, yo también me uno a los que te valoran y te dan la gloria. Amén. Entonces aquí el Señor vuelve a Galilea. Recuerde que en el capítulo 2, ¿qué hizo? ¿Cómo inició su ministerio el Señor? Transformando el agua en vino. ¿Dónde? En Galilea. Luego subió a Judea, limpió el templo, y luego vinieron muchos ciegos y cojos y los sanó, e hizo muchísimos milagros allí. Cuando él regresa a Galilea, dice el versículo 45 de Juan 4, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Recuerda que ellos fueron a la Pascua y vieron los milagros, y ahora cuando él regresó estaban emocionados. Pero ¿cuál era la emoción de esos galileos? Era la emoción de la carne, porque habían visto milagros, pero en su corazón todavía no había sucedido el milagro de la conversión, del nuevo nacimiento. Amén. Amén. Y el Evangelio, la salvación, no consiste en lo que uno vea, sino en lo que uno crea, en lo que uno reciba. Amén. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y cuando el Señor regresa a Galilea, después de la Pascua, de la primera Pascua, en el verso 46 nos dice: vino pues otra vez a Caná de Galilea. Recuerde que aquí inició su ministerio, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Aquí la palabra nos introduce la historia de un padre que viene como intercesor por su hijo. Este hombre no era cualquier persona, era un hombre importante. La palabra griega nos habla de una persona de la alta sociedad, de un cortesano. Pero ahora el cortesano viene donde el carpintero, porque cuando uno tiene una gran necesidad, uno quiebra su orgullo, uno quiebra lo que uno es y lo pone a los pies de Jesucristo, hermano. Porque, hermano, a veces Dios permite que uno pase por algunas situaciones para que uno se dé cuenta que el único que tiene poder para resolver ese problema es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos pueden adorar a Dios, hermano? Mire, yo he visto personas, aún políticos importantes. Recuerdo en una ocasión a uno que se le enfermó, hermano, un familiar, aleluya, y esa persona, siendo una persona, hermanos, tremendamente importante, nos mandó a llamar a nosotros para que oráramos por él. ¿Por qué? Porque hay problemas, aleluya, que no se van a resolver aquí abajo. Él tenía un problema con su hijo, y cuando uno como padre tiene una batalla con su hijo, uno sabe que hay uno que lo puede resolver, que hay uno que puede intervenir, hermanos, que hay, aleluya, uno que tiene poder para arreglar ese problema. Por eso él viene ante el Señor, no como un personaje real, sino como un padre que está quebrantado por la batalla con su hijo, aleluya. Y hermanos, que Dios bendiga a aquellos padres guerreros, aquellas madres guerreras, que cuando hay batalla, que cuando el diablo quiere acabar con su hijo o con su hija, ellos vienen de rodillas a los pies del Señor. A las personas que aman a Dios, los problemas que tienen con sus hijos no los alejan de Dios, los acercan más a Dios, los llevan de rodillas a la presencia de Dios. Y este padre viene ante el Señor, y su hijo estaba enfermo. Y cuando él, en el verso 47, oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Les quiero aclarar algo. ¿Sabe dónde residía este padre? A una distancia de 35 kilómetros. O sea, ese hombre se recorrió 2 días para venir al Señor Jesucristo.
Amén. Cuando aceleraban el viaje, lo podían hacer también en un día. Pero él se esforzó y recorrió esos 35 kilómetros para venir a los pies de Cristo. Hermano, da tristeza hoy en día cuán poco se esfuerzan algunas personas para buscar de Dios, aunque estén a medio kilómetro. Pero este hombre estaba a una gran distancia física, pero no espiritual. El problema no es la distancia física. El problema es cuando uno en el corazón está a kilómetros de Dios y se va alejando de la presencia de Dios. Pero este padre hizo el esfuerzo y ahí estaba. Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros para que en los momentos difíciles de nuestra vida podamos pasarnos en la presencia de Dios. Que cuando haya problemas en la casa o con un hijo, ahí es cuando nosotros podamos decir: tengo un problema, pero tengo un Dios que es más grande que este problema. Tengo una batalla, pero tengo a un Dios que es más grande que esta batalla. La estoy pasando mal, pero yo hoy reconozco y creo que el Señor tiene poder para resolver este problema. Hermanos, que el problema no nos encierre. Si Él se queda allí, se muere el hijo, se muere él. Pero Él dijo no. ¿Por qué? Porque alguien le dijo a Él: el Señor está a 35 kilómetros. Y yo quiero decirle algo. A veces uno quiere recibirlo todo allí en la casa, en la sala. Pero a veces Dios como que hace una parte para que usted y yo hagamos la otra. Salga de la zona de confort. Salgamos de la zona de confort. Como dice la hermana. Para ver si estamos dispuestos a identificarnos, a pagar el precio. Recuerde que ya se estaba diciendo que cualquier persona que ocupara un puesto destacado y buscar al Señor se podía meter en problemas. Pero hermano, hay un momento en la vida que uno tiene que escoger entre Dios y el entorno que a uno le rodea. Amén. Entre Dios y el mundo, entre Dios y los amigos, entre Dios y la comodidad. Y el que escoge a Dios siempre ha tomado el camino de la victoria. Santo, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria en esta tarde? Yo no sé la batalla que usted tenga en esta tarde, pero yo le digo en esta tarde en palabra del Señor: siempre que tenga un problema, acérquese al Señor. Siempre que tenga una batalla, déjelo todo. Él dejó el trabajo, él dejó la corte y vino ahí a los pies del Señor. Señor, mi hijo muere, pero yo sé que tú eres la vida. Señor, yo creo que el tiempo que he sacado para venir a ti no es en vano. Yo creo que lo que estoy haciendo ahora no va a caer a tierra, porque yo no conozco a ninguna persona que se haya esforzado y Dios lo haya dejado en derrota. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. ¿Dónde están los padres esforzados en estos días? ¿Dónde están aquellas madres que lo dejan todo para pelear las batallas por sus hijos? ¿Dónde están aquellos padres, aleluya, que lo dejan todo y vienen a los pies del Señor? Hermano, cuando tú lo dejas todo y tú dices: no, yo dejo lo que sea. Mire, eso le pudo haber costado hasta el puesto de trabajo, pero él decía: aunque pierda algo terrenal, yo voy a pelear por la vida de mis hijos. Oh, a Dios sea la gloria. Ha llegado la hora que yo voy a batallar por este hijo mío. Oh, ¿cuántos pueden adorar a Dios? Gloria a Dios. Hermanos, que Dios levante padres que oren por sus hijos. Hermanos, cuántas cosas quieren acabar con nuestros hijos. Usted sabe cuántos hijos. Yo sé de un testimonio de una muchacha que tenía una madre cristiana y ella se apartó del Señor, y en un momento de alejamiento se fue a consultar a una bruja. Y cuando ella llegó donde la bruja, le dijo: tú no puedes sentar aquí. Dice: ¿pero por qué? Porque tú no perteneces a este ambiente. ¿Sabe por qué? Porque la madre, aunque la hija se había apartado, estaba peleando la batalla delante de Dios. Estaba orando por ella. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Amén. Y hay padres que los hijos salen al colegio. Hermano, cuántas cosas, hermano, están ahí tratando de acabar con la gente que tú amas. Pero cuando el diablo no puede contigo, te ataca a través de la familia, te ataca a través de los hijos. Pero él está derrotado, porque hay padres y madres guerreros que van a pelear la batalla en la presencia del Señor y van a decirle: Señor,
El enemigo no va a acabar con mi hijo. No va a acabar con mis hijas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Porque tú tienes poder para guardarlo. Santo Señor, gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Qué tremendo, hermano. Mire, el hijo estaba a punto de morir. Amén. Pero el padre estaba ahí en la presencia de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando este hombre viene al Señor, él venía pensando que Dios iba a obrar de determinada manera. Amén. A veces uno tiene un problema y uno ya se hace la idea de cómo Dios lo va a resolver, pero Dios nos sorprende. Y a veces Dios utiliza los problemas, las circunstancias, para perfeccionar nuestra fe. ¿Y por qué se lo digo? Porque la fe de este hombre estaba basada en lo que él quería ver. Él le dijo: Señor, desciende conmigo antes que mi hijo muera. Él decía: si el Señor va caminando a mi lado y yo lo siento y va paso a paso, mi hijo no va a morir. Pero ¿qué hizo el Señor? Le dio una gran enseñanza a él y a nosotros. Que la fe nuestra no puede estar fundamentada en lo que vemos, en lo que tocamos, sino en lo que creemos. Que nuestra fe tiene que estar fundamentada. Por eso miren lo que el Señor le dijo. Gloria a Dios. El Señor le dijo, verso 48: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Hay personas que solo creen cuando ven alguna señal. Pero repito, bienaventurados los que creen sin ver. Pues cuando uno cree sin ver, uno verá para seguir creyendo. Amén. Y entonces el oficial del rey le dijo: desciende antes que mi hijo muera. Esa era la forma que él tenía, que el Señor iba a descender antes que su hijo muriera. Pero mire lo que el Señor le dijo. Jesús le dijo: ¿qué le dice el Señor? ¿El Señor se fue con él? ¿Descendió con él? No, porque hermano, Dios es soberano. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus caminos que nuestros caminos. Y a veces uno tiene la forma como que Dios va a hacerlo de esta manera, pero dice: no, no lo voy a hacer a tu manera, sino a mi manera. Amén. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Le enseñó a este hombre que uno tiene que aprender a confiar en la palabra de Dios. No en lo que uno ve, no en las emociones, no en los sentimientos. Y él le dio una palabra. Mire que él no hizo descender un rayo, no hizo que la tierra temblara, no arrancó un árbol, no. Le dijo: tu hijo vive, vuélvete otra vez. Le dio una palabra. Y en esta tarde el Señor quiere que usted y yo aprendamos a descansar, no en lo que vemos, sino en la palabra de Dios. Porque cuando Dios habla, su palabra se cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor le dio esa palabra, el Señor le dijo: ve. Oiga bien, le dijo: ve. Porque uno tiene que aprender a dar pasos de fe. Pero una fe basada en ¿qué? En la palabra de Dios. Tu hijo vive. Esa fue la única palabra que el Señor le dio. Una palabra de vida. Y en esta tarde el Señor tiene palabra de vida para ti. A veces como que la muerte nos va rodeando, hermano. Y como que de repente uno llega a la presencia de Dios y uno le dice: Señor, yo necesito hoy, en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada, una palabra de vida. Y uno sabe que esa palabra de vida nadie se la puede dar excepto el Señor.
Porque solo Él tiene palabras de vida, amén. Y el Señor le dio una palabra de vida. Y cuando Él se volvió, yo me imagino que cuando Él recorrió los otros 35 kilómetros de vuelta, amén, Él iba con aquella palabra: tu hijo vive. Me imagino que le asaltaban las dudas, porque nadie tiene verdadera fe si no tiene verdadera duda. Pero ¿qué es lo que se lleva la duda? La palabra de Dios. Cuando viene la duda, uno lleva la palabra. Y él iba repitiendo por el camino: aleluya, mi hijo vive, mi hijo vive. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado esa palabra. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y eso es lo que Dios quiere, aleluya. Porque Él dice en Deuteronomio: y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás por el camino, las hablarás al acostarte, las hablarás al levantarte. Aprenda a declarar la palabra, aprenda a declarar la palabra que Dios le ha revelado, y a declarar palabra de vida. Gloria. Él se llevó esa palabra que el Señor le había dado y se fue con la palabra. Amén. No con las señales, con la palabra. Y en el verso 51 dice: cuando Él descendía, mire bien, dice: cuando Él ¿qué? Descendía. O sea que el camino que Él había hecho era cuesta arriba. A veces el terreno se empina, pero ¿sabe para quién se empina el terreno? Para los verdaderos escaladores espirituales. Hermano, las personas mediocres ante el primer problema se van retrocediendo, van hacia atrás. Pero los verdaderos escaladores, la gente que ama a Dios, cuanto más se empina el terreno, cuanto más grande es el problema, sabe que en la parte de arriba está Dios. Denle un aplauso al Señor en esta tarde. Oh, gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Y ahora el hombre que volvía, el hombre que se fue angustiado. El hombre que se fue, tal vez se había ido pensando que el hijo se le iba a morir. Pero el hombre que volvía con una palabra de vida. Y eso es lo que Dios quiere, que en los momentos difíciles de la vida tú te lleves una palabra de vida. Y cuando salga de este lugar con una palabra de vida. Gloria a Dios. Oh, ¿cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. Y mire cómo trabaja Dios. Porque cuando Él regresaba y cuando Él descendía, verso 51, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, ¿qué le dijeron? Lo mismo que el Señor le había dicho. Porque la palabra que Dios te dio hoy, te la va a confirmar mañana. Y mire, a veces Dios, lo digo por mi propia experiencia, a veces Dios le da una palabra a uno personal. Y uno sabe que es Dios quien le ha dado esa palabra. Y hermano, pasan los días, pasan los meses, y como que uno la ha olvidado, y Dios utiliza a personas, aleluya, que uno no conoce, para confirmarle a uno la palabra que Él le había dado. Gloria a Dios. La misma palabra de vida. Dios sea la gloria. Tu hijo vive. Y cuando aquellos siervos salieron y le dijeron a él, tu hijo vive, ahí Él les hace una pregunta. Dice, Él les preguntó, versículo 52, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y ellos le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Recuerde que el número 7 es número de perfección. Para que no hubiera duda, en la misma hora que el Señor dio la palabra, empezó a mejorar. Cuando Dios te da una palabra, el diablo tiene que retroceder. Amén. El problema tiene que retroceder. La enfermedad tiene que retroceder. Las tinieblas tienen que retroceder. Porque esa palabra que Dios te ha dado empieza a trabajar desde la planta de los pies hasta la cabeza. En el mundo visible, en el mundo invisible. Y al final de la jornada, la victoria será tuya. ¿Cuánto puede levantar esa mano y darle la gloria a Dios?
Él sabía que no era casualidad. Hermano, la persona que tiene una comunión íntima con Dios, que ora, no cree en las casualidades. Sabe que cuando Dios le da una palabra, eso marca un antes y un después. Y cuando Dios te da una palabra de vida, Satanás y sus demonios tienen que hacer las maletas y retroceder. Cristo vive en esta tarde. Cristo vive en esta tarde. Tus hijos viven en esta tarde. Tu hija vive en esta tarde. Tu hijo vive en esta tarde. Y los hijos de Dios que estamos en este lugar tenemos vida. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Ay, mi alma te alaba. Mira, yo en esta tarde, no importa lo que me duela, no importa la enfermedad que me haya perseguido, yo me pongo delante del Padre y le digo: Padre, tu hijo vive. Padre, yo vivo porque tú vives. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Tu hija vive. El médico le ha dicho que no puede, pero ella vive. El médico le ha dicho que está débil, pero ella vive. Porque es tu hija. Porque es tu hijo. Tus hijos viven. Los hijos de Dios siempre tienen vida. Dios sea la gloria. Poder en el nombre de Jesús. Cuando el diablo cree que los ha derrotado, mi hermano, ahí el Señor les da una palabra de vida. Amén. A su nombre. Y cuando Dios hace algo, hermano, uno tiene que manifestar un corazón agradecido. Yo quiero que usted lea conmigo, aleluya, el versículo 53. Amén. El versículo 53. Léalo conmigo. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Dice que el padre entendió, hermano, que Dios nos abra el entendimiento, para que uno sepa que la hora en que Jesús vino a nuestra vida fue la hora en que empezamos a vivir. Fue la hora en que empezamos a respirar, para que uno le diga: Señor, abre mi entendimiento para que yo me dé cuenta que no fue una casualidad, que yo empecé, aleluya, a vivir, que mi corazón empezó a latir en aquella hora en que la palabra de vida vino a mi ser. Y cuando uno entiende lo que Dios ha hecho, repito, uno muestra un corazón agradecido. ¿Cómo? Dice: y creyó él y toda su casa. Hermano, Dios no malgasta los milagros. Dios no anda haciendo cosas por hacerlas. Dios, cuando invierte en una vida, es porque Él sabe que hay una cosecha en esa vida. Y que esa cosecha no se va a quedar en ti, sino que va a alcanzar a tu generación. Dígame en esta tarde, a Dios sea la gloria. Va a alcanzar a tu descendencia, porque esa vida que Dios te ha dado, Dios la va a extender a otros. Dígame en esta tarde. Recíbalo en el nombre de Jesús. Crea que la bendición que Dios le ha dado, Dios la va a extender a otras personas, y que Dios lo va a usar a usted como un portador de bendiciones. Y ahí donde haya muerte, Dios te va a usar para llevar palabra de vida. Dios sea la gloria. Y ahí donde hay dolor, Dios te va a usar para llevar consuelo. Pero ¿sabes qué es lo que vas a llevar? Lo que tú has recibido en la presencia de Dios. Porque nadie puede dar lo que no ha recibido de parte de Dios. Santo. Oh, bendito el nombre maravilloso del Señor. Hermano, toda la familia fue bendecida, porque ahora no solo recibió vida el hijo, lo recibió también el resto de sus hermanos y su esposa. Fue una vida que se extendió en aquella familia. Y estoy hablando de vida espiritual. Todos creyeron, y creer en el griego significa recibir. Recibieron vida, la vida de Jesús. Oh, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. A veces uno, hermano, a veces uno enfrenta batallas y el diablo cree que con esa situación lo va a derrotar a uno.
Pero él se equivoca. Porque la palabra dice que a los que aman a Dios, aleluya, no a cualquiera, hermano, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios en la enfermedad, a los que aman a Dios en la escasez, a los que aman a Dios, amén, cuando tiene y cuando no tiene, todo lo que le suceda obra para bien, hermano. Y eso que el diablo creía que iba a acabar con la vida de este hombre, lo llevó a los pies de Jesucristo. Amén. Y fue una gran bendición para toda la familia. Había uno que iba a morir, y no solo no murió, sino que toda la vida se extendió a esa familia. Crea que la prueba que usted tiene hoy será su victoria de mañana. Amén. Y lo que el diablo quiere traer a tu vida en esta hora como una maldición, Jehová te dice hoy que lo va a usar como una bendición. Dele un aplauso al Señor, dele gloria a Dios. Dele gracias a Dios, hermano. Y cuando tenga esa batalla, váyase de rodillas, alabe a Dios, adore a Dios, pelee la buena batalla de la fe. Y usted va a ver lo que Dios va a hacer a través de esa prueba que usted tiene. La tremenda bendición que el Señor le tiene reservada. Ahora continuamos, amados, con el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Recuerden que en el Evangelio de Juan encontramos los grandes mensajes o discursos de Jesús. Usted no va a encontrar la historia de la samaritana en ningún otro evangelio. Amén. Esta historia que vamos a ver ahora tampoco la va a encontrar en ningún otro evangelio excepto en Juan. La sanidad que aparece aquí en el capítulo 5, vamos a leerlo. Juan capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Gloria a Dios. En el capítulo anterior hemos hablado de que Cristo volvió ¿a dónde? A Galilea. Ahora otra vez se enfoca el lente de Juan en el ministerio de Jesús. ¿Dónde? En Judea. Recuerde que es el evangelista que más nos habla de lo que Jesús hizo en Jerusalén. Amén. Ningún otro evangelista habla tanto como Juan de lo que el Señor hizo en Jerusalén. Ahora usted va a notar un detalle, sobre todo al principio del capítulo 5, que ahí no aparecen los discípulos, solo aparece Jesús y este hombre al cual él obra también en él un milagro de sanidad. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Yo les dije a ustedes que habían 3 grandes festividades a las cuales los judíos estaban obligados a asistir. La Pascua, que era en abril, Pentecostés, que era en junio, y la fiesta de los tabernáculos, que era en otoño. Amén. Algunos estudiosos dicen que probablemente esta fiesta era una Pascua. Yo creo que no, porque si fuera una Pascua lo hubiera mencionado por su nombre. Amén. Era una fiesta, tal vez Pentecostés, la fiesta de la dedicación, era otra fiesta. Pero me llama la atención que dice que era una fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque hay un momento cuando la persona se va alejando de Dios, que se convierte en una masa religiosa sin la presencia de Dios. No obstante, como el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y a lo suyo vino, el Señor se hizo presente ahí. ¿Por qué? Ahora lo va a entender. En el verso 2 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Recuerde que en el libro de Nehemías vemos que en los muros de Jerusalén habían varias puertas. Estaba la puerta para sacar la basura, que era la puerta del muladar. Estaba la puerta del pescado. Estaba la puerta de los caballos. Y había una puerta
por donde se introducían las ovejas, que se llamaba la puerta de las ovejas. Amén. Y cerca de esa puerta había un estanque llamado en hebreo. Recuerde que Juan está escribiendo sobre todo para los griegos. Por eso él les dice que el estanque en hebreo se llamaba Betesda. ¿Sabe qué significa Betesda? Casa de misericordia. En ese estanque, nos dice la palabra, había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Esto qué nos enseña? Que cuando los hombres hacen sus rituales, sus celebraciones, sus ceremonias sin Dios, lo que predomina es la muerte. Era una fiesta judía, pero ahí había gente paralítica, ciega, sordo, que no se podían mover. ¿Por qué? Porque faltaba el mover de la presencia de Dios. Y entonces el Señor subió a aquella fiesta y dice que había un hombre en el verso 3 y del 3 al 5, sobre todo en el versículo 5, nos dice que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba así mucho tiempo. Lo primero que nosotros vemos es lo que dice en el versículo 4, que en el estanque de Betesda había un ángel que descendía y movía las aguas, y el primero que se tiraba era sanado. Imagínese, hermano, ese hombre que llevaba 38 años. ¿Dónde usted cree que él tenía la mirada? En el estanque. Él no quitaba la mirada del estanque, porque así nos pasa a nosotros. Como lo dije hace poco, uno se hace una idea de que Dios va a hacer las cosas de una manera, y él estaba con la mirada fija en el estanque y se había olvidado de mirar hacia Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta tarde? A veces uno está tan absorto, tan embelesado, tan embebido, hermano, tan concentrado en un punto que se olvida de quién es el Señor de todas las cosas. Amén. Imagínese ese hombre ahí mirando hacia el estanque, porque de repente venía un ángel. Amén. Y yo me imagino las cantidades de enfermos que había, y todos mirando hacia abajo. Pero hermano, a veces Dios está buscando una persona que mire hacia arriba. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Que quite la mirada del problema y la enfoque en Dios. Y el Señor se le acercó a este hombre. Y usted me dirá, pero pastor, ¿por qué el Señor escogió a este hombre? Dios lo sabe. Porque probablemente es que eran 38 años. Este hombre había perseverado, estaba ahí pagando un precio. Y el Señor se acerca. Y cuando el Señor se acercó, mire lo que le dijo. ¿Quieres ser sano? Usted dirá, pero ¿cómo el Señor le va a decir a una persona que lleva 38 años que si quiere ser sano? Pero ahí hay una gran enseñanza. A veces nosotros tenemos un problema, pero Dios quiere preguntarnos, ¿realmente quieres salir de ese problema? ¿O te has acostumbrado ya a ser un paralítico? ¿O te enamoraste ya del problema y solo estás mirando el problema y realmente no quieres salir de ese problema? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Gloria a Dios. Mira la pregunta, ¿quieres ser sano? Número 2, significa, ¿realmente quieres salir de esa situación? Número 3, ¿quieres ser sano? Significa, yo no te puedo obligar. Yo soy Jesús, yo soy Dios, yo tengo todo el poder, pero no puedo quebrar tu voluntad. Amén. Si tú quieres, deja de ser un paralítico.
Si tú quieres, deja de mendigar. Si tú quieres, deja de vivir en la miseria. Si tú quieres, ya no te vas a arrastrar en este pórtico. Si tú quieres, vas a dejar de mirar a ese estanque. Si tú quieres, hoy empieza un nuevo día, pero no puedo forzar tu voluntad, le está diciendo el Señor. Y ese es el problema de muchas personas, que realmente no quieren. Amén. Dicen que quieren, pero quieren las cosas a su manera. No se quieren someter a lo que Dios dice. Y el Señor dice: yo puedo trabajar si tú me permites que yo trabaje. Dale un aplauso al Señor. A Dios sea la gloria. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Usted ve personas que el Señor está a su lado para levantarlos, pero ellos ya se enamoraron de su enfermedad, de su problema, de su debilidad, de su atadura. Y el Señor como que quiere concientizarlos que el primer paso a la victoria empieza en Dios, pero también tiene que empezar en nosotros. Tiene que haber un deseo de salir de esa situación. Hermano, ¿cuántas personas hay hoy en día, hermano, que están ahí esperando ver un ángel, esperando que la tierra tiemble? Pero yo le digo: Señor, si no viene un ángel a mi habitación, si la tierra no tiembla, Señor, yo sé que tú has prometido que cuando llegue la hora, el minuto y el segundo, tú te vas a acercar y vas a hacer una obra en mi vida, porque tú lo has prometido en la palabra. A Dios sea la gloria. Hermano, ¿cuántas personas viven esperando una visión? Y es verdad que Dios da visiones, que Dios da revelaciones, porque a mí me las ha dado, pero a mí me basta con la palabra y la presencia de Dios. Amén, amén. ¿Cuánta gente llevaban allí años esperando un ángel y seguían iguales? Yo conozco personas que me han dicho: ay, el día que vea un ángel. No, yo lo que hago es esperar cada día de mi vida en que Dios va a cumplir su palabra en mi vida. Amén. Y a veces uno se entristece, porque cuando el ángel agitaba las aguas, ¿quién era el que recibía? El primero. Pero Dios no quiere bendecir al primero. Dios quiere bendecirnos a todos. Pero Dios quiere enseñarnos a nosotros que uno, para ser bendecido, tiene que desearlo de corazón. Tiene que anhelarlo. Uno tiene que llegar a un momento en la vida en que uno diga: ya no quiero seguir en esta condición. Amén. Y el único que me va a levantar de esto es el Señor Jesucristo. ¿Usted cree que Él no había visto moverse las aguas? Él no había visto, pero cuando Él iba, otro se le había adelantado. ¿Cuántos viajes había hecho? Este pobre hombre se había quedado a media, y cuando él corría y llegaba a la mitad, ya el ángel se había ido. Pero Dios no quiere que te quedes a media, hermano. Hermano, Dios no quiere dejarnos a media, porque el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Lo que Dios empezó, oye, palabra de Jehová en esta hora, Dios lo va a hacer. Cuando uno está esperando ver un ángel, uno corre por allá, que ay, se movió un ángel por allá, y uno anda corriendo allá donde se movieron las aguas. Pero cuando uno está esperando en Dios, uno está firme allí, hermano. Uno está quieto porque uno sabe que Dios lo va a levantar de esa situación y se va a glorificar en la vida de uno. Ustedes no se dieron cuenta cuando empezaron a suceder los tales milagros de Lourdes. Montón de personas que se iban para allá o que se iban a Portugal y siempre esperando dónde aparecía la nueva aparición. Poder en el nombre del Señor. Hubo uno que un día vino y me dijo: tome este agua y guárdela, la pierna. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? La traje del Jordán. Si yo no le rindo culto al Jordán. Pero hay gente así que está esperando que se mueva una hoja, que se estremezca algo. Ay, allá está, y salen, van de aquí para allá. Pero los que esperan en Jehová son como el monte de Sión. A Dios sea la gloria. Los que esperan en Dios, y no importan los años, el tiempo, las lágrimas, sabe que Dios lo va a levantar de ahí, que lo va a bendecir, que lo va a honrar, hermano.
Por eso el Señor fue donde él, porque el resto estaban solo esperando ver algo emocional. Pero el Señor le dijo: pero tú quieres salir de esa condición, tú quieres dejar de arrastrarte, tú quieres dejar de estar aquí postrado. Y él le dijo: pero ¿quién lo puede hacer? ¿Y sabe cómo le respondió él? Yo no tengo quien me ayude. Porque a veces creemos que alguien nos tiene que introducir, pero Dios dice: no necesitas mediadores ni mediadoras. Yo lo haré. Yo te voy a introducir en el verdadero estanque que soy yo. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Amén. No lo vas a ver como los demás, pero algo grande va a suceder en tu vida. No va a suceder como lo hice con aquel, como aquella, no, porque Dios no es ritual. Dios siempre nos obra de la misma manera. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Pero si yo creo, allá en mi habitación, allá en mi problema, allá en mi enfermedad, Dios se va a acercar, me va a tocar y me va a levantar. Oh, gloria a Dios. Hermano, ¿cuánta gente usted conoce que hablan cosas terribles y usted dice: pero ¿y por qué está así arrastrándose? ¿Y por qué está así paralítico teniendo, hablo en términos espirituales? Pero usted conoce otros que allí en su dolor, en sus lágrimas, un día el Señor les ministró, como lo hizo con este hombre, Jesús. No un ángel, fue Jesús. Amén. Y fue donde él estaba. Amén. Y aunque él dijo: cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él decía: estoy cansado de que alguien me relegue a la parte de atrás. Hasta que el Señor, y vamos a terminar, el Señor le dijo a él: mire cómo Dios trabaja de manera personal. Era una palabra para él. ¿Cuál fue la palabra? Léala conmigo y terminamos. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate en esta tarde, hermano. Hermana, levántate en esta tarde en el nombre de Jesús. Levántate con fe en esta tarde. Levántate como una mujer de Dios. Levántate como un siervo de Dios. Levántate con poder. Levántate con autoridad. Y todo eso que como que tú no podías, el Señor te dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El Señor te dice que esa carga que no podías la vas a llevar en el nombre de Jesús. En aquella hora aquel hombre se levantó. Ay, hermano, cuánta gente lo había visto ahí 38 años, pero ahora lo ven de pie y cree que Jehová te va a levantar. Cuando le damos a Dios la gloria, porque el que levanta es Dios. Y cuando Dios lo levantó, oh, aleluya, hermano, ocurrió algo tremendo. Pues cuando Dios te levanta, hermano, hermana, cuando Dios te levanta, cuando Dios te bendice, algo sucede en derredor. Toda la gente que lo había visto se quedaron impactadas. Y él levantó aquel lecho que él no podía y empezó a moverse. En esta tarde el Señor te dará la fortaleza para mover cosas que tú no podías mover, para hacer cosas que tú no podías hacer, para hablar palabras que tú no podías hablar, para creer lo que no podías creer y para ver lo que tú creías que no ibas a ver. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Porque así es Dios. Él nos sorprende de manera sobrenatural. Póngase de pie, levántese en esta tarde y créale a Dios en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos preparando esa alabanza. Ya no soy esclavo del temor, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Padre. Nos levantamos en esta tarde de toda parálisis, ahí donde nuestra fe se haya ido paralizando, ahí donde han habido dudas, Señor, ahí donde el enemigo ha querido dejarnos postrados, derrotados. En el nombre de Jesús. Oiga, digan en el nombre de Jesús. Recibo vida en el nombre de Jesús. Recibo vida en el nombre de Jesús.
Tus hijos viven, Jehová de los ejércitos. Nos levantamos en esta tarde en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, recibo fuerza, recibo ánimo. Diga, recibo ánimo, recibo fe, recibo poder, recibo sanidad. Diga, recibo sanidad, recibo sanidad en el nombre de Jesús. Ahora, 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 ahora. Recibo una doble porción. Recibo el milagro en esta tarde. En el nombre de Jesús. Yo me levanto en esta tarde. Yo salgo con vida en esta tarde. Oh, llevo toda carga a los pies de Cristo en esta tarde. Yo me levanto con poder para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor.